¿Cómo están, jóvenes? Una vez más les saludamos con mucho gusto en este fin de semana, otro sábado, otra semana en la cual pues ya nos hemos estado resguardando, pero bueno, seguimos aprovechando estos medios por los cuales queremos saludarles y queremos también enviarles palabra del Señor, por medio de la cual se sigan ustedes edificando, y espero de verdad que ustedes estén estudiando y analizando las palabras que se les han enviado. Saludando a cada uno de ustedes, jóvenes de Casa de Oración Zumpango, Casa de Oración Querétaro, a todos los jóvenes que nos estén viendo. Un saludo también a todos los hermanos que posiblemente estén también viendo estas predicaciones. Les mandamos un gran saludo con todo nuestro corazón y animándoles a que perseveremos en la palabra, perseveremos en la fe, sabiendo que pues nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema, con nuestra serie, nuestros temas del libro de Proverbios. El día de hoy nos toca mencionar el libro de Proverbios capítulo 11, para lo cual les pido que puedan estar con sus Biblias dándole lectura, que me ayuden también ustedes a darle ese seguimiento en la Biblia. Y vamos a abrir la Biblia en capítulo 11 del libro de Proverbios. Y bueno, antes que eso quisiera orar por cada uno de ustedes. Quisiera que pudiéramos orar para que también Dios nos guíe en este tiempo. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido en esta tarde, Señor, poder compartir esta predicación. Te pido que tú uses mi ser, mi boca, mis labios, Señor, y que todo esto, Padre, pueda seguir honrando y glorificando tu nombre, sabiendo que tú tienes siempre, Señor, propósitos para todos nosotros, y que la palabra es la que nos redarguye, la que nos instruye, la que nos corrige, la que nos exhorta, la que nos consuela. Señor, te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús te pido que esta palabra pueda ser de bendición a cada joven y a cada hermano que la pueda escuchar. Pongo mi vida en tus manos, Señor, te alabamos y te bendecimos por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues el capítulo 10 estábamos analizando la semana pasada, que la palabra de Dios nos hablaba de dos personas, dos personalidades. Por un lado veíamos al justo y por otro lado veíamos a la persona impía, al impío, y veíamos las derivaciones, veíamos el trascender, los caminos de ambos, ¿verdad? Y hoy el Señor pues sigue hablando, refiriéndose a estos dos tipos de personas. Y quisiera comentarte, joven, que estos versículos que estamos viendo, o estos capítulos, los asimiles y los asocies a tu vida. Cuando tú escuches una palabra y un versículo, asócialo a tu vida inmediatamente y saca el beneficio de ese versículo a tu propia vida. ¿De qué manera el Señor te quiere hablar? Cada palabra, cada versículo que estemos leyendo, tú tienes que relacionarlo a tu propia vida. Perdón, ando un poquito afónico. Y bueno, el tema de hoy es capítulo 11, y yo lo he titulado La boca para edificación y la hermosura en el corazón. La boca para edificación y la hermosura en el corazón. En el versículo 1 dice así: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Uno de los atributos que el Señor tiene es su justicia, precisamente. Y este capítulo nos quiere exhortar, nos quiere animar a que nosotros también actuemos en esa justicia. Dice aquí la palabra que el peso falso es abominación a Jehová. Esto lo aborrece el Señor. Y el peso falso es un peso engañoso, un peso fraudulento, y un peso traicionero. ¿Cuántas veces tú has actuado con estas medidas hacia tus hermanos o hacia alguna otra persona? Y eso lo aborrece el Señor. Pero por otro lado tenemos el peso cabal, que es el peso cumplido, el peso recto, el peso honesto, el peso con integridad, el peso justo. Finalmente es lo que Dios quiere. Digamos que
Por dar un ejemplo, cuando nosotros vamos a un supermercado, vamos a la tienda, ¿qué es lo que buscamos cuando encargamos un artículo? Cuando pedimos algo que se mide por kilo, buscamos el peso justo, ¿verdad? O cuando vamos y nos dicen por litro, el peso justo. En este sentido, cuando nosotros tenemos esa experiencia o esa vivencia de ir y comprar, vemos que la balanza tiene que estar, ¿qué? Equilibrada. Porque de lo contrario, si nosotros viéramos que la balanza se dispara, quiere decir que el peso se excedió de peso. Y si vemos que está por abajo de su nivel, vemos que le falta peso. Y lo que buscamos y pretendemos para que nosotros nos vengamos satisfechos con lo que nos están vendiendo, nos están otorgando, es un peso justo. Es decir, buscamos que la balanza se mantenga en ese equilibrio. Yo al menos sí aplico eso. Cuando compro alguna cosa, busco que mientras me están despachando me asomo y veo que la balanza esté equilibrada, porque eso me habla de un peso justo, ¿verdad? Y así pues ya nos venimos pues satisfechos. Pero dirás, y bueno, ¿y a qué le voy a dar peso? ¿Qué voy a sopesar? Lo que el Señor quiere que sopesemos son todas las áreas de tu vida. Todas las decisiones que tomes en todas las áreas de tu vida, las tienes que pasar por esa balanza. Y siempre tienes que encontrar el equilibrio, donde te indique que, bueno, estás entonces actuando con un justo peso. Y esa situación le agrada a Dios. Esa manera de sopesar las cosas es como le agrada al Señor. Y eso te garantiza que entonces estás actuando de una manera justa, honesta y conforme a la voluntad de Dios. Como en lo natural, todas las pesas se tienen que estar calibrando constantemente, así también nosotros tenemos que ir con el Señor, quien es el que calibra y le da esa precisión a la balanza para que entonces sea exacto el equilibrio que esa balanza tenga. Entonces, constantemente tú en lo espiritual también tienes que, a través de la palabra, ir a buscar ese ajuste o ese mantenimiento en el cual se calibre pues las cosas que tú haces, y la palabra de Dios es lo que lo va equilibrando, lo que lo va calibrando. Es la palabra de Dios y no hay otra manera. Es la única manera. Y qué bendición, entonces así andas tú por la vida y de pronto tienes que tomar una decisión y dices, bueno, ¿cuál es el justo peso de esto? ¿Cuál es el equilibrio de esto? Porque inclusive en lo espiritual tenemos que también nosotros saber sopesar las cosas y vivir un equilibrio. Porque a veces pensamos nosotros que estamos haciendo un justo peso, cuando en realidad, si lo llevamos a la calibración real y precisa, decimos, no, creo que estaba mal pesado y no le di el enfoque correcto. Entonces, es de mucha constancia esto que les digo, de estar frecuentemente llevando todas las situaciones y todas las decisiones que tenemos a un justo peso, para que en ello determinemos cada una de nuestras decisiones. Versículo 2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Con los humildes está la sabiduría. Por el contrario, la soberbia, cuando hay una persona soberbia, es ingobernable. ¿Y a qué me refiero con que es ingobernable? No se le puede decir absolutamente nada, porque estas personas pretenden y dicen tener toda la razón en todas las cosas. Y entonces, si es ingobernable, muchas veces, inclusive para con Dios, también se manifiestan ingobernables.
Y esto puede representar una gran venda espiritual, porque hay gente que piensa o pensamos estar en lo cierto, pero si no, regresando al versículo 1, si no vamos a esa balanza y si no lo ponemos en el justo, en el preciso equilibrio, podemos estar tal vez actuando de manera errónea. Pero por otro lado, si eso le añades a que es una persona soberbia, que es ingobernable, entonces el Señor dice, bueno, tengo que tratar con este corazón o con esta persona que es ingobernable, porque muchas veces hasta con la misma palabra es cerrada la persona y solamente quiere ver cierta área, pero la otra no la quiere ver y no le da el justo peso a las cosas. Y solamente en un corazón humilde, solamente en un corazón en el cual puede recibir la palabra, la exhortación de parte de Dios, es ahí donde el Señor puede hacer grandes hombres o grandes señoritas en las cuales Dios pone su mirada y empieza a en ellos trabajar para que ellos cumplan ese propósito de parte de Dios. Pero la antesala es un corazón humilde. Déjenme decirle, jóvenes, que yo he podido ver cómo esa piedra de estorbo, que en este caso es la soberbia, ha tumbado y ha obstruido el caminar o el ministerio de muchos hombres. Y yo recuerdo, mientras estaba haciendo este estudio, recuerdo más de 2 hombres o 3 en los cuales la soberbia les alcanzó y eso les estorbó en su ministerio. Hombres llenos de conocimiento de la palabra, hombres llenos de cualidades, hombres llenos de talentos, pero había este defecto, el cual la misma soberbia y el no ser gobernables, pues se estancaron en ese proceso. Por eso es, joven, que tú tienes que identificar aquellas actitudes en ti que manifiesten la soberbia, porque recordemos que esto el Señor lo aborrece. Y por el contrario, en los humildes está la sabiduría. Si tú estás recibiendo la palabra, si tú anhelas la palabra, si tú la buscas, si tú la digieres, si la pones y la llevas a cabo, eres una persona en la cual el Señor va a hacer grandes cosas, porque eso manifiesta humildad. Y para ser humildes se necesita reconocer muchas veces en las cosas en las cuales estamos fallando. Y qué bendición es esto también. Con la soberbia viene y tarde o temprano nos alcanzará, si somos soberbios, la deshonra, lo cual quiere decir que viene la afrenta o la vergüenza. En algún punto de la vida, para esas personas que son soberbias, les alcanza la vergüenza, porque a lo mejor después de ciertos años tendrán que reconocer en algún punto de su vida, al reconocer tantas cosas, y dirán, híjoles, pues ya, ¿qué hago? ¿Cómo retrocedo el tiempo? Pues no lo van a poder hacer, ¿verdad? Pero gracias a Dios que siempre hay una oportunidad más adelante. Pero para llegar a la humildad, necesita el Señor humillar a esas personas. Y para que el Señor directamente sea el que humille tu corazón, híjole, el proceso es duro, joven. El proceso es duro. Por eso atiende la palabra del Señor. Por eso te decía, cada versículo relaciónalo a tu vida y piensa y medita de qué manera el Señor te está hablando particularmente en la manera en la que te estás conduciendo. Porque a lo mejor tú puedes pensar que la soberbia está lejos de ti, pero hay actitudes que sí estén manifestando soberbia, porque todos tenemos que tener cuidado de esto. La soberbia puede llegar de muchas maneras. Y sobre esas cosas el Señor nos está advirtiendo. El versículo 3 dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. En esta integridad, cuando nosotros somos íntegros, es un deleite
porque sabes que te encuentras en esos pastos verdes que el Señor te da, en esa delicia, en esa presencia. Qué bendición el ubicarte en esos pastos verdes. Y qué necesidad hay de cuando a veces por el pecado sabes y estás consciente que estás lejos de esos pastos verdes, que te encuentras en un lugar pantanoso, en un lugar de suciedad, en un lugar de lodo, en un lugar de estiércol, en un lugar que no está siendo deleitoso para ti. Pero cuando nosotros somos íntegros, empiezas a reposar en esos pastos verdes donde el Señor te sigue pastoreando cada día. Qué gran bendición también es el poder deleitarnos en esos pastos verdes. El versículo 4 dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. El día de la ira, joven, será también aquel día donde cada uno de nosotros entreguemos cuentas a Dios. Todas las cosas que nosotros atendamos, hagamos o no hagamos en esta tierra, cada palabra que salga de nuestra boca, la vamos a entregar al Señor y le vamos a dar cuenta. Por eso es que no debes pasar por alto nada de lo que tú haces en tu vida. Porque a eso se refiere que tarde o temprano vamos a estar dando cuentas. Y en aquel momento nadie será, ya no habrá forma de estar negociando con el Señor o de decir: Señor, pero tú sabes que yo estaba fielmente con mis diezmos, yo daba a la gente necesitada, yo veía la manera de mostrar misericordia, sí, pero el Señor lo que va a ver finalmente es tu corazón y es la obediencia genuina que pudimos haber mostrado en esta tierra. El versículo 5 dice: la justicia del pecado enderecerá su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Perfecto, aquí se refiere a una condición, a una persona completa, irreprensible, con integridad. Vuelve a surgir la palabra integridad. Y completo en conocimiento. Se requiere igual el conocimiento en la palabra de Dios para actuar con esa justicia. En Job 36:4 dice: porque de cierto no son mentiras mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Entonces aquí vemos que los conceptos que tú tienes deben de ser íntegros, porque muchas veces nos dejamos llevar por los conceptos de allá afuera, por la forma en que allá afuera nos quieren influenciar, y esta es la parte en la que el Señor te está hablando, de decir, tus conceptos deben de ser firmes, íntegros, y conforme al concepto del Señor, conforme Dios quiere que tú veas el proceder de las cosas en esta tierra, los debes de afianzar completamente y los debes llevar a cabo. Es más, por el contrario, todavía nos dice que ellos, aquellos que no tienen estos mismos conceptos, se conviertan a nosotros, mas no nosotros a ellos. Por eso dice la palabra de Dios que con esas personas está el Señor. Y luego dice: enderezará su camino. Quiere decir que traerá claridad a nuestro caminar. Porque para empezar, para poder enderezar un camino, pues tenemos que tener esa claridad, ¿verdad? Marcar bien la ruta, definirla y decir, bueno, este camino, ¿qué onda? ¿Hacia dónde nos lleva? Pero para poder tener esa claridad, como dice su palabra, que es lumbrera a nuestro camino, su palabra, la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, entonces a través de ella es como nosotros podemos encontrar la claridad y dar pasos firmes, dar pasos contundentes y saber qué dirección llevamos, porque el camino del mal, el camino de una vida que no es recta delante de Dios, nos lleva a dar pasos pero con neblina, que decimos, ya di un paso, pero aparentemente no ocurrió nada. Das el siguiente paso
Y muchas veces en otra vida antes de conocer todo esto, no sabíamos hacia dónde íbamos, no sabíamos qué dirección llevábamos, pero simplemente actuábamos y nos dejábamos llevar por el instinto. Pero ahora sabemos que puede haber claridad en ese camino para dar pasos firmes. El versículo 6 dice: la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Sigo leyendo en el versículo 7: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Aquí el ser librado de la tribulación no se refiere a que no vamos a pasar nada en esta tierra. Como hijos de Dios, de hecho, es necesario que pasemos por adversidad. Y justamente en estos tiempos podemos estar pasando por adversidad, pero gocémonos en ello y aprendamos a dar gracias, porque reconoceremos que en medio de esa adversidad Dios está obrando en nuestros corazones. Pero cobra un sentido diferente cuando nosotros analizamos realmente qué situación estamos viviendo. Si es por una consecuencia de nuestros actos o es por un propósito y una prueba que el Señor está permitiendo. Porque a veces confundimos estas dos partes y no le queremos dar el peso justo a la situación real que estamos viviendo y decir, bueno, yo estoy pasando esto por consecuencia, y más allá de la situación que estás viviendo debes de enfocarte qué produjo esa consecuencia y primeramente cambiar ese pecado o cambiar eso que provocó la consecuencia, para que te vayas al punto de raíz y te darás cuenta que la consecuencia en automático ya no va a ser lo mismo, ya no te va a traer tanta inestabilidad o ya no te va a robar tanto la paz, porque sabes que estás atendiendo lo que produjo esa consecuencia. Pero para ello necesitamos la humillación, para ello necesitamos reconocer primeramente y empezar a ver las cosas pues con esa claridad, ¿verdad? El versículo 9 dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. ¿Qué responsabilidad tenemos, jóvenes, como hijos de Dios? Qué gran responsabilidad y cuentas vamos a entregar de todas las palabras que salen de nuestra boca, porque nuestra boca puede ser o un arma para destrucción o una herramienta para edificación. Y mucho más sencillo y mucho más fácil es destrucción, porque podemos nosotros destruir con tanta ligereza. O sea, no necesitamos mayor cosa para destruir. En dos, tres palabras puedes destruir de tal manera que las palabras pueden llegar, pueden herir, pueden ocasionar tanto daño a las personas. Pero para construir se requiere diligencia, se requiere esfuerzo, se requiere tiempo, se requiere sacrificio, se requiere tantas cosas que, bueno, sabemos que es mucho más difícil el poder construir. Imaginemos esta escena, o alguien en la playa está construyendo uno de esos castillos de arena y puede tardarse horas, puede tardarse a lo mejor todo un día. Pero ¿qué bastaría para deshacer ese castillo de arena? A lo mejor un empujón, una patada o una ola que de pronto llega la puede deshacer en un 2x3. Entonces es siempre mucho más fácil destruir, porque en ello simplemente te dejas llevar por tu impulso, por tu emoción. Y me ha pasado, joven, quiero decirte que he aprendido esa parte, en tener cuidado, o estoy pidiéndole a Dios en seguir manteniendo ese cuidado de todas las cosas que yo digo, porque sé que de eso puede cobrar un efecto. Puede edificar la vida de alguien o puede destruir la vida de alguien. Y es una responsabilidad que todos debemos de sopesar. Todos tenemos que tener conciencia, porque a veces en el enojo dices cosas de las cuales te arrepientes. Y sí, se puede restaurar todo, pero qué mejor que evitemos esas cosas, frenando nuestra boca cuando es para destrucción y solamente hablar para cuando es de bendición. Entonces, yo te pregunto, ¿tus palabras serán armas de destrucción o herramientas de construcción?
El versículo 10 dice, en el bien de los justos de la ciudad, en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. En el versículo 12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda. Donde hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En todo líder o en toda persona en donde recae cierta responsabilidad necesita de un grupo de consejeros, porque la perspectiva o la visión de una sola persona puede que sea limitada. Entonces aquí vemos que en esa multitud de consejos pues siempre hay sabiduría. Y necesitamos a veces rodearnos de esos consejos, porque a veces con la única perspectiva que nosotros podamos tener no es suficiente. Y si Dios te permite también en algún punto tener en tu trabajo o en la escuela, en todas las áreas de tu vida donde tengas que tomar decisiones, tienes que saber que la decisión la tienes que tomar en las diferentes perspectivas o diferentes ángulos que puedas ver esa situación. Es como un ejemplo, también lo ejemplifico de esta manera. Imaginemos a alguien que está conduciendo un camión o un tráiler y está haciendo una maniobra. Este conductor lo que quiere pues es que todo salga bien y que su maniobra sea perfecta. Y para eso echa mano de los retrovisores o echa mano de su pericia. Pero qué mejor cuando un grupo de personas están a su alrededor mostrándole el camino correcto y cómo debe hacer la maniobra. Porque a lo mejor él no alcanzó a ver que por acá le va a pegar a una marquesina, que por acá hay un bache, hay un surco, que por acá hay una persona que está atravesando y se la puede llevar. Entonces, cuando este chofer, este conductor cuenta con esas personas que están viendo otros ángulos y le están indicando los ciertos riesgos o peligros, es como entonces él se puede sentir aún más seguro de la maniobra. Y sobre eso el Señor también nos habla, que en esa multitud de consejos pues nosotros encontraremos sabiduría. Primeramente tenemos que escuchar, meditar y sobre eso ya tomar una decisión. Pero nunca cerrarnos al consejo. Nunca decir yo determino todas las cosas, tú no me puedes a mí decir cómo hacerle, y cerrar nuestros oídos completamente. También ahí está la otra parte, la responsabilidad que nosotros tenemos que también poder asumir el papel de consejeros. A lo mejor en algún punto Dios te pone como un consejero sobre alguien y tienes que llevarlo a cabo. Tienes que también atender a lo que Dios te está poniendo en ese momento con sabiduría, pero haciéndolo. El versículo 15 dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agradecida tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. 18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. La justicia conduce a la vida porque quien la sigue a plenitud cada día va a poder encontrar esa manera diligente de vivir. Y en encontrar esa manera diligente de vivir nos lleva a atender muchas áreas de nuestra vida que a veces a primera instancia no logramos atender. Como poner un ejemplo, yo estoy ahora encontrando y pidiéndole a Dios la manera correcta de equilibrar todas las áreas de mi vida, en cómo organizarme en el día a día, en mi manera de alimentarme, en mi manera de trabajar,
en mi manera de hacer lo que es relacionado a los jóvenes, en mi manera de ser mi rol como padre, en mi manera de que a lo mejor también tengo que hacer ejercicio, en tantas áreas en las cuales Dios nos puede ir hablando y esa es una manera diligente en la cual vamos a encontrar esa plenitud. También los que van hacia la vida eterna no necesitan temer a la muerte. Si tú estás consciente y sabes que eres nacido de nuevo, no necesitas temer a la muerte. Tú tienes que tener una convicción en que la muerte no repercute, sino que es al contrario, es una parte en el proceso en el cual vamos a poder estar con nuestro Señor y finalmente es la mayor bendición. En Juan 11:25 dice la palabra de Dios, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por contraste, el malvado, pues solo va tras la muerte eterna, y no sigue la verdad de la vida en esta tierra. Ellos pues van en esa dirección equivocada, en ese camino por el cual van muchos. Dice la palabra de Dios que por ese camino de perdición, que es muy amplio y muy ancho, van muchos, porque nuevamente es mucho más sencillo pues el caminar a esa destrucción donde no implica ningún esfuerzo, ninguna diligencia. Ahí simplemente se dejan llevar, pero en el camino a salvación y a vida eterna pues son pocos porque el camino es angosto, estrecho y es complicado. Pero ese es el camino de edificación, ese es el camino de la sabiduría. El versículo 20 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. El atractivo físico sin la razón pronto se marchitará. Por eso es que en esta etapa, y un consejo realmente de todo corazón, es que no solamente te dejes guiar por el físico si estás esperando tu pareja o la persona con el cual o con la cual quieras pasar el resto de tu vida. No te dejes llevar únicamente por el físico, pues, porque eso finalmente pues se va a acabar en cualquier momento. Pero la hermosura interna, la hermosura del corazón es la que debemos nosotros de buscar, esas cualidades en las que el Señor hermosea en ese sentido a las personas porque están viviendo con ese amor, con esa pasión para el Señor. Claro, no todo, aquí sí quiero dejar no quiere decir que no te guste la persona, ¿verdad? Pero lo que estoy mencionando es que no lo es todo. Es importante que la persona te deba gustar, te deba atraer, que para ti sea la mujer más hermosa, que para ti sea el hombre más atractivo, pero sobre esas cosas se engloba también la hermosura interna. Y ahí eso pues perdura por muchos años, ¿verdad? Eso va a ser para siempre cuando logras ver esa hermosura en el corazón. 23 dice, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare él también será saciado. Qué fácil se lee a veces y qué difícil es actuar en esta parte que el Señor nos está confrontando, porque muchas veces el Señor específicamente te muestra de la manera en la que tienes que bendecir a otros, y cuesta trabajo a veces desprenderte de algo que tal vez digas, híjole, pero es que esto ni siquiera es algo de lo cual yo disponga porque tengo que hacer con este dinero ciertas cosas,
tengo que pagar cierta deuda, pero si el Señor te pone a veces una situación, obedécele, porque en eso hay bendición. Porque el que saciare, él también será saciado, pero será saciado directamente del Señor. Y en estos versículos nos presenta una paradoja, ¿verdad? El que nos volvemos ricos al ser generosos. Mientras más damos, más recibimos. Y todo en ese sentido, mientras más sembremos, más cosechamos. Y la palabra de Dios se va a cumplir. Por eso, joven, siempre que tengas la oportunidad de bendecir a otros, no titubeemos, no escatimemos y obedezcamos a la voz de Dios. Y hagámoslo con esa libertad, con ese gusto, con ese deleite de estar agradando a Dios, y demos las cosas de corazón y también sin esperar nada a cambio, claro. El 26 dice: al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Una persona sabia es un modelo de vida llena de significado, llena de propósito. Entonces, cuando tú representas como ese árbol, la gente quiere venir a ese árbol que da sombra. La gente ve y dice: qué vida plena se ve en esa persona sabia. Y empieza uno para la gloria de Dios, a usar esa cercanía con la gente. Cuando te preguntan: oye, ¿y tú por qué haces esto? ¿Tú por qué no haces el otro? Es que yo te veo y veo que tus caminos son diferentes a los de los demás. Tú eres diferente, algo hay en ti. ¿Te ha pasado eso? Y esa es una gran bendición y una gran oportunidad y una gran responsabilidad, porque el Señor está usando ese medio para el cual tú les puedas compartir y les puedas hablar. Pero una persona sabia representa eso. Representas un árbol frondoso en el cual esa sombra es antojable para los que no conocen de Dios. Y en eso Dios te puede usar en gran manera. Y el 31 dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Todo va a traer su recompensa y su paga. Y a lo mejor estás en este tiempo, estás recibiendo ya sea una recompensa por tus buenas acciones o una recompensa por tu obediencia a Dios. Pero ahora que Dios nos está hablando y mostrando el camino del justo, el camino del impío, las consecuencias, la dirección que cada uno de ellos tiene, el proceder de cada uno de ellos, nosotros tenemos que atenderlo y ser obedientes para que podamos disfrutar, para que podamos vivir en esos pastos verdes, para que podamos edificar, y verán que esa vida es la más práctica y la más deleitosa, la más plena que podamos nosotros estar viviendo. Y como les mencionaba al principio, todos estos versículos asócialos a tu vida en lo personal, llévalos en la intimidad con el Señor, y si en algo el Señor te ha confrontado, si en algo el Señor te ha hablado, es tu responsabilidad entonces atender esa parte y atender la voz de Dios para que el propósito se cumpla en tu vida. Y bueno, jóvenes, gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por estos medios. Les mando un fuerte abrazo una vez más, esperando se encuentren bien, esperando nos veamos muy pronto. Les seguimos extrañando en gran manera, pero estamos a la expectativa de las cosas que puedan ocurrir en estas semanas complicadas, pero estamos orando también por ustedes. Cabe mencionar que si ustedes tienen alguna petición de oración, nos la pueden hacer llegar para el caso de los que tienen nuestro teléfono. Y si no, pues también nosotros estamos orando por cada joven de los que Dios nos ha mostrado que también están
en este tiempo, tal vez pasando por alguna situación adversa. Hacemos extensa este saludo, este abrazo para los hermanos de la congregación Casa de Oración Zumpango. También, hermanos, les amamos, estamos muy contentos de poderles saludar y poder compartir estos tiempos, y sobre todo que la palabra de Dios pueda edificarnos a todos, ¿verdad? Y seguir en el propósito del Señor, fortalecidos, vivir estos tiempos como una gran oportunidad para conocer a Dios, para obedecer a Dios, porque aquí es donde se vive nuestra fe. Aquí es donde cobra el sentido de todos los amén, cuando estamos en las reuniones y está la palabra y escuchamos algo y amén, gloria a Dios. Aquí también es una oportunidad de mostrar ese amén y ese gloria a Dios. Entonces vamos a seguir firmes en el Señor y confiando en Él en todo tiempo. Dios les bendiga, un gran fin de semana, les mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto.